¡Hey! Buenos días, mi gente. Realmente yo espero que lo estén pasando bien. Ustedes saben que para mí es sumamente agradable contar con el apoyo de las personas que visitan este canal. Claro, si es tu primera vez, como siempre, yo tengo que pedirte que te suscribas a este canal, dale me gusta, pero sobre todo comparte este tipo de material. En este tipo de trabajo yo me voy a concentrar a hablar mayormente sobre un tópico que en este momento es el centro de atención. Y es lo que algunos llaman la reforma tributaria. Es un tipo de palabra que asusta, pero realmente es un tópico que nosotros tenemos que analizarlo. Claro, yo voy a poner lo que es un poquito granito de arena como una forma de yo, así desde lejos, dar mi opinión sobre lo que yo pienso sobre cualquier tipo de reforma fiscal. Y más, cuando hablamos de un tipo de reforma fiscal, donde los impuestos se suben, donde se quitan los incentivos y donde es posible que haya cierto despido de empleo cuando se habla del sector privado, pero también del sector público, contrario a otras reformas fiscales, como el caso cuando se bajan los impuestos, cosa que nunca ocurre en República Dominicana. Pero en este momento, cuando se habla de República Dominicana, lo que está de moda es hablar de la reforma fiscal. No te quepa la menor duda, cuando se habla de la reforma fiscal, tiene su lado bueno, su lado malo, pero también su lado feo. Mucha gente considera que la reforma fiscal era necesaria, indispensable. Y más cuando ustedes analizan lo que es el déficit fiscal, cuando se habla del gobierno central, pero también cuando hablamos de la enorme cantidad de préstamos que se necesitan todos los años como una forma de compensar lo que es el presupuesto nacional. Y no hablemos cuando hablamos de la enorme cantidad y el aumento de la deuda externa. Deuda externa que en este momento yo calculo que se está gastando alrededor de un 40-60% del presupuesto nacional, simplemente para pagar lo que son los intereses de la deuda externa. Pero sobre todo el gobierno central utiliza dicho préstamo como una forma de compensar lo que es el déficit fiscal del propio gobierno central. Como ve, el gobierno dominicano está en una disyuntiva. Mientras más coge prestado, mientras más dinero tiene que utilizar todos los años del presupuesto nacional para pagar la deuda, pero también para pagar la propia deuda interna, cuando se habla del gobierno central o del presupuesto nacional. Y en este momento uno quiere aceptarlo, no. Realmente cuando se habla de cómo buscarle solución y la implementación y la aplicación de un déficit fiscal, es realmente necesario. Mucha gente dirá que cuando de una forma u otra se trata de ratificar cualquier tipo de déficit fiscal, usualmente lo que pierden son las personas de los sectores más populares. Otros dicen que realmente las personas de clase media. Otros dirán que son los industriales quienes realmente producen el dinero y quienes producen la divisa que el Estado utiliza como una forma de pagar la propia deuda y al mismo tiempo utilizar ese dinero como una forma de distribuirlo, pero también para aplicarlo en obras que sean beneficiosas para todos los dominicanos. Pero seamos francos, los últimos gobiernos desde el PLD y ahora con el PRM, la mayoría de los préstamos se están siendo utilizados para pagar parte de la deuda, pero también para construir muchas de esas edificaciones que ustedes ven, pues también para construir cualquier tipo de calle, construir cualquier tipo de represa, y no hablemos cuando hablamos de cualquier tipo de planta eléctrica. En pocas palabras, cualquier tipo de construcción del gobierno, casi siempre costeada, básicamente por los préstamos internacionales.
cantidad de préstamos internacionales y monto y costo de los intereses de esos costos internacionales, que seamos francos, es insostenible. Yo siempre he creído que cuando se hace cualquier tipo de reforma fiscal, no importa del tipo de reforma que estamos hablando, eso afecta a todo el mundo. Mucha gente dirá que eso no va a afectar a los políticos, es posible, pero eso va a afectar al gobierno de turno que tiene que implementar dicha reforma, ya sea mediante consenso o dicha reforma, ellos la aplican tomando en consideración lo que son la visión que ellos tienen de cuáles son los puntos que hay que considerar al momento de establecer cualquier tipo de reforma fiscal. Se van a aumentar los impuestos, se van a quitar las subvenciones, se van a quitar los incentivos, qué sector productivo va a ser afectado. ¿Realmente ustedes creen que este gobierno va a establecer un tipo de reforma fiscal que sea justa, que de una forma u otra abarque todos los sectores por igual? Señores, no nos soñemos con eso. Cuando se habla de República Dominicana, un paísito de tercer mundo, mayormente cuando se aplica una reforma fiscal, o en pocas palabras, cuando se aumentan los impuestos, se consiguen desde mi punto de vista de tres formas diferentes. La primera es quitando los incentivos. Yo me pregunto, ¿realmente el gobierno tiene el coraje y por qué no esa cuestión política para quitarle los incentivos tanto a los industriales, a la zona franca, pero también al sector eléctrico, y no hablemos de la gasolina? Ahí es donde empieza el primer problema. Pero también le va a quitar los incentivos al sector productivo cuando hablamos del sector agropecuario o cuando hablamos del transporte en general. Son muchos de los problemas que el gobierno o cualquier gobierno que trate de aplicar cualquier tipo de reforma fiscal se tiene que enfrentar. ¿Cuáles sectores realmente se le va a subir los impuestos? ¿Qué tipo de mecanismos se van a utilizar como una forma de cerrar lo que son los huecos o los lupos que la actual coyuntura de reforma fiscal necesita aplicarse como una forma de evitar lo que es la evasión de impuestos? Como ve, es uno de los problemas que el gobierno tiene en este momento. Y si tú le sumas a eso los problemas políticos que le va a traer al gobierno cuando se habla de la implementación, cualquier tipo de reforma fiscal, seamos francos, nadie gana. Ni ganan los sectores económicos productivos, ni gana la clase media, tampoco gana los sectores populares y tampoco gana el gobierno. Muchas personas aseguran que en caso de que el gobierno aplique una reforma fiscal, yo siempre he creído que eso va a depender a qué sector más afecta. Si afecta al sector productivo nacional, si afecta a la zona franca, si afecta el transporte, si afecta lo que son los precios de los combustibles, se afecta también lo que es el costo de la vida cuando hablamos de la producción agropecuaria, mediante los incentivos que se dan en insumos agropecuarios. Eso te dice a ti que el gobierno no tiene más opciones. Producto de este tipo de medidas de las cuales el gobierno tiene que tomar, seamos francos, todas esas medidas van a ser medidas impopulares, la cual es posible que le coste la presidencia, cualquiera que sea el aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano en el 28. Por eso es que cuando se habla de reforma fiscal, tú ves que la oposición, ellos no quieren ser parte de ese consenso, no, ellos dejan que el gobierno de turno sea que tome las decisiones, porque ellos de una forma u otra, ellos quieren recoger lo que son los beneficios políticos que dicha reforma le va a dar, porque se va a acusar al gobierno de muchas cosas que desde mi punto de vista ninguna ni son buenas ni son bonitas, ni suenan, como dicen algunos, prometedoras. Lo primero es que cuando se aplica una reforma fiscal realmente va a haber un aumento de precio, seamos francos, es una realidad. Lo segundo es que producto de que van a tener que quitarle los incentivos, ya sea a la zona franca,
ya sea los industriales, ya sea el transporte, de una forma u otra, cada uno de estos renglones de la actividad nacional van a tender a disminuir lo que es la actividad económica, lo que puede producirse un bajo en el empleo, lo que alguna gente llama, se va a producir una baja en la corriente del peso a nivel nacional. Y es posible que se produzca también un aumento en la prima del dólar. Pero también lo peor de todo, que más afecta a los sectores más populares, realmente es el aumento de precios. Va a aumentar desempleo. ¿Tendrá el gobierno el coraje de simplemente despedir una gran parte de los empleados del gobierno o de todas esas botellas como una forma de ellos disminuir el déficit fiscal del Estado? Es posible que ellos lo hagan. Yo oí por ahí que Luis Abinader estaba hablando de cerrar o simplemente juntar varias instituciones como una forma de disminuir el gasto público del Estado. Pero eso no es suficiente. Cuando se habla del presupuesto nacional, Luis Abinader, en el próximo presupuesto, él va a optar por no buscar ningún tipo de préstamo internacional como una forma de costear el déficit fiscal del gobierno. Yo lo dudo. Cuando se habla también de quitarle los incentivos a la zona franca, ¿tendrá Luis Abinader el coraje de quitarle los incentivos a la zona franca, lo cual puede aumentar el desempleo y también disminuir lo que es la producción de empleo en sectores marginados que necesitan de ese tipo de empleo? Son de las medidas feas que Luis Abinader tiene que sopesar. Mucha gente dirá que Luis Abinader simplemente tiene que eliminar lo que es la ley de cine o simplemente ponerle cualquier tipo de impuesto un poquito más alto a este tipo de producción cuando se habla del aparato digital en República Dominicana. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? En un país que tiene un déficit fiscal tan alto en el gobierno y tiene una deuda externa tan alta. Seamos francos, señores, el gobierno realmente no puede seguir aumentando las deudas externas de República Dominicana. Deuda externa la cual en este momento es insostenible. Y si tú sigues postergando ese problema, los nietos no van a tener realmente el capital, pero tampoco van a tener el dinero suficiente en el Estado para pagar ni siquiera los intereses de los préstamos. Lo que te dice a ti es que el gobierno está obligado a implementar lo que es una reforma fiscal. Mucha gente considera que la reforma fiscal no es necesaria, que simplemente con quitar los incentivos a muchos sectores que de una forma u otra no son productivos, eso resuelve el problema. Que de una forma u otra, si el gobierno deja de coger préstamos y bota todas las botellas del Estado, eso va a resolver el problema. Que si el gobierno empieza a establecer cualquier tipo de política pública, que de una forma u otra limite lo que es el excesivo gasto que se produce en el gobierno, en cualquier tipo de construcción, en cualquier tipo de obra pública, mediante la sobrevaluación, es posible que eso ayude, pero creamos, seamos francos, es tanto la deuda que tiene República Dominicana a nivel internacional, que eso es como tirar 3 cheles a un jarro. Eso realmente no resuelve el problema. Ahora viene el problema político y el descontento popular. Realmente tiene el gobierno el coraje de quitar los incentivos a los combustibles. Ahí vienen los choferes. Una gente que cuando tú le quitas esos incentivos, lo primero que ellos van a hacer es subir el precio del pasaje. Como ve, cuando se habla de cualquier tipo de buscar solución a cualquier tipo de reforma fiscal, aumentando los impuestos o quitando los incentivos, eso va a afectar al pueblo directamente. No importa lo que te digan los políticos. ¿Tú crees que realmente los choferes, ellos van a ceder en ese tipo de incentivos que ellos reciben todos los años? O el sector eléctrico, ese tipo de incentivos que ellos reciben el pueblo a través de los incentivos que ellos dan para costear el alto costo de energía eléctrica. Son de los elementos que yo pienso que son sumamente importantes al momento de tomar cualquier tipo de decisión.
Lo que yo estoy tratando de decirte es que no importa cuál sea el tipo de medida que el gobierno dominicano haga, cuando se habla de una reforma fiscal, ya sea quitando los incentivos y aumentando lo que alguna gente llaman los impuestos, ya sea a la producción, ya sea a la comida, ya sea a la propiedad, ya sea los bienes, ya sea los servicios, créemelo, eso va a perjudicar a todo el mundo. Y eso va a impactar el sector productivo, va a impactar a la población en general, pero también va a impactar en términos políticos al gobierno. Es una realidad que los que son militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno lo saben. Por eso es que ellos, cuando se habla de reforma fiscal, ellos te están hablando de tipo de reforma que en este momento directamente no afecta directamente a la población. Pero tarde o temprano ellos van a tener que hablar sobre los incentivos a la producción agrícola, a los incentivos cuando se habla del transporte. Lo que te dice a ti que eso va a afectar políticamente. Y cualquiera que sea la popularidad que tiene el gobierno, seamos francos, esa popularidad se va a caer por el suelo. La gente va a ver al gobierno de Luis Abinader como uno de los peores, con los altos precios, con alto desempleo, que no hay cuarto en la calle, pero sobre todo que el dominicano no encuentra la forma de cómo ganarse la vida. Son una de las consecuencias cuando se habla de este tipo de reforma fiscal en países como República Dominicana, donde dicha reforma fiscal casi siempre se aboca a aumentar los impuestos a la clase media, a quitar los incentivos a aquellos sectores productivos que favorecen a la clase media a la clase baja, como una forma de mantener el costo de la canasta familiar bajo, pero también quitar los incentivos a los sectores industriales que en última instancia son los que producen la divisa. Pero cuando se habla de una reforma fiscal, aquí viene lo que la gente le llaman el gran elefante en el cuarto. Y es cuando se habla de quitarle los incentivos al sector turístico, un sector que en este momento yo calculo que aporta alrededor de unos 12.000, 15.000 millones de dólares al año. Cuando se habla de las divisas en República Dominicana, mucho más que el sector industrial, mucho más que la zona franca, pero también mucho más que ese tipo de producción que de una forma u otra realmente nos llena las expectativas, como una forma de buscar lo que es el capital y la suficiente cantidad de dólares para disminuir la balanza de pago que existe entre el gobierno central, pero también que existe entre el déficit que tiene República Dominicana y la enorme cantidad de deuda. Porque en este momento, tú quieras aceptarlo o no, yo calculo que el gobierno alrededor de un 40% del presupuesto nacional se gasta para simplemente pagar los intereses de la deuda. Y eso es insostenible. Ahora, ¿quiénes son los responsables de ese déficit en el gobierno o en el Estado? ¿Quiénes son los responsables de la enorme deuda externa que existe en República Dominicana? Yo te podría decir que son todos los gobiernos, todos los políticos, pero también todos los sectores industriales que de una forma u otra hasta este momento han estado ordeñando lo que es las arcas del Estado, que hasta este momento han estado utilizando lo que son los incentivos fiscales como una forma de ellos mantener sus empresas, de ellos mantener su mecanismo de producción y como una forma el gobierno de mantener esos sectores contentos. Pero también cuando hablamos de los mismos votantes, porque de la única forma que tú tienes una electricidad barata, de la única forma que tú tienes un costo de la vida barato, de la única forma que tú ves la construcción de grandes elevados, de puentes, de carreteras, de caminos vecinales, es realmente utilizando los préstamos internacionales, porque en este momento existe un gran déficit cuando se habla del presupuesto nacional. ¿Y quiénes se benefician de ese tipo de obra que el gobierno hace? Los votantes.
el mismo pueblo que en este momento, cuando se aplique realmente la llamada reforma fiscal, son los que van a sufrir los efectos negativos. Créeme, cuando se habla del sector industrial o del sector productivo nacional, ellos van a buscar la forma de evitar que a ellos se les suban los impuestos o que a ellos se les quite cualquier tipo de incentivo, porque ellos son realmente los que producen el capital como una forma de conseguir los dólares para pagar la deuda externa o para producir el crecimiento y desarrollo nacional. Otro elemento a considerar es que, en última instancia, el sector de la clase media también va a ser afectado, porque el sector que realmente tiene mayor cantidad o de disponibilidad de recursos para ello comprar ese tipo de mercancía que se vende a nivel nacional en un país capitalista como República Dominicana. Tipo de mercancía, tipo de servicio que demanda la clase media propio del crecimiento económico que muchos de ellos tienen. También son los que compran los grandes apartamentos, son los que dan los grandes viajes, son los que visitan las grandes villas, son los que van los fines de semana a casa de campo. Y yo creo que a todo eso le van a poner algún tipo de impuesto escondido, como dicen algunos. Pero en última instancia, cuando se hace una reforma fiscal, seamos francos, lo más perjudicado en términos general realmente es el pueblo, ya sea clase media o ya sea la clase baja. Yo nunca he visto que los sectores productivos son realmente afectados, y más en un país de tercer mundo como República Dominicana, con un desempleo tan alto, pero también un país como República Dominicana, donde mayormente depende de las remesas extranjeras como una forma de disminuir y costear lo que es el déficit de la balanza de pago. Eso te dice a ti que los sectores productivos, ya sean agrícolas, ya sean industriales o ya sean de servicio, yo no creo que sean afectados cuando se habla de una reforma fiscal. Mucha gente dirá que a lo mejor Luis Abinader se echa para atrás y hay muchos sectores que él lo perdona o que él no lo incluye dentro de la reforma fiscal. Eso va a crear mucho conflicto, porque yo siempre he creído que cuando se habla de una reforma fiscal, esta reforma fiscal debe ser para todo el mundo. Cuestión de que la clase pobre, los sectores populares, la clase media y el sector productivo no sientan que ellos están cargando totalmente con el peso del aumento de los impuestos o que le quiten los incentivos industriales. Aquí es donde desde este momento se va a empezar el forcejeo, va a empezar lo que alguna gente llaman el lobby en términos americanos, de cada uno de esos sectores cuando van al Congreso Nacional a ellos buscar la forma de cómo evitar que dicha reforma fiscal lo afecte en términos económicos, porque eso implicaría en muchos casos la desaparición de la industria, pero también el despido de muchas personas cuando se habla del sector privado. También yo pienso que si tú aplicas una reforma fiscal, por pequeña que ésta sea, va a haber una disminución en lo que es la implementación de los pequeños negocios, porque los pequeños negocios necesitan de capital. Ahora, el gobierno con esta reforma fiscal va a establecer algún tipo de incentivo para los pequeños negocios, como una forma de compensar cuando le aumenta los impuestos a los sectores industriales grandes de República Dominicana. Eso está por verse. ¿Qué pasará con las personas que tienen su propio carro, que compran carros de lujo? Las personas que tienen casas que valen 5, 8, 10 millones de pesos. O sea, ¿qué cantidad de dinero todos los años ellos van a tener que pagar como una forma de impuestos, como una forma de aumentar las recaudaciones del gobierno central? Son muchos los problemas que el gobierno tiene, pero seamos francos, en este momento el gobierno tiene una crisis económica, la cual es producto del déficit fiscal del Estado, pero también de que no es sostenible el endeudamiento externo que República Dominicana tiene en este momento.
que mucho de ese dinero del movimiento externo se lo han robado los políticos, eso yo lo entiendo, que se ha utilizado en obras muchas veces sobrevaloradas, eso yo lo entiendo, que los políticos han malgastado muchas veces ese tipo de dinero, ese tipo de préstamos que ellos utilizan todos los años para ellos disminuir el déficit fiscal del Estado. Es algo que yo entiendo. Fue algo que la gente tiene que entender. Nosotros fuimos quienes votamos por esos políticos. Y como nosotros votamos por esos políticos, al momento de tomar cualquier tipo de decisión, que de una forma u otra resuelva el déficit fiscal y disminuya también lo que es la deuda externa, eso te dice a ti que todos esos políticos se van a hablar a la mano. ¿O ustedes creen que todos esos políticos, el barrilito, lo van a quitar? ¿Ustedes creen que todos esos políticos, realmente cuando se habla del dinero que reciben los partidos políticos del Estado, ellos van a quitar ese dinero? No, no se pierdan en eso. Realmente los políticos van a pensar en ellos como políticos, en su propia subsistencia. Ellos van a seguir con el barrilito, ellos van a seguir con el dinero que el Estado le da a los partidos políticos. Y en última instancia, cuando se habla de las reformas tributarias, lo más afectado va a ser los sectores económicos e industriales, va a ser los mecanismos de producción, va a ser el transporte, el sistema eléctrico, pero también va a ser los sectores de productivos nacionales, ya sea el sector agropecuario, pero también cuando hablamos de insumos y cuando hablamos de servicios. Es posible que producto de esta reforma tributaria se le quite el incentivo que se le está dando en este momento al sector eléctrico. Bueno, tú puedes estar seguro que sí. La pregunta es qué cantidad y a quién va a afectar y cómo van simplemente ellos a analizar este tipo de situación. ¿Ustedes creen que ellos van a disminuir lo que es el tamaño del Estado? Un Estado que en este momento tiene alrededor de 600 o 700.000 empleados. ¿Qué cantidad de empleados del Estado hay que sacar como una forma de disminuir lo que es el déficit del Estado? Aquí es donde empiezan los problemas políticos para el propio Partido Revolucionario Moderno, pero también para Luis Abinader. Por eso cuando yo veo a la gente hablando de que no, que le van a quitar o van a suspender la ley de cine, yo me río. Porque lo que estamos hablando es ¿cuánto? 3.000, 5.000, 5.000 pesos al año. Señores, eso no es dinero. Están hablando también de que poner impuestos a los youtubers y a las personas que de una forma u otra ganan dinero utilizando lo que se llama el sistema digital en República Dominicana. ¿De cuánto dinero estamos hablando, señores? El déficit fiscal de República Dominicana es demasiado grande. Y esa necesidad de préstamo para disminuir el déficit o el desbalance del gobierno es demasiado grande. Y para eso van a haber muchas personas que van a tener que sacrificarse. Y la clase política no es una de ellas. Pueda que haya muchos líos, mucho tumulto, mucha protesta, pero también que muchas empresas simplemente se vayan a pique, que aumente el desempleo, que aumente los precios, pero también que el sector productivo nacional se caiga, que realmente haya una especie de desbalance cuando se habla de la balanza de pago. Es posible, pero eso es ser una persona pesimista. Por ese lado yo soy una persona optimista. Y yo creo que República Dominicana, uno quiere aceptarlo, no. La reforma fiscal es inevitable. Y a una persona como yo, que no vive en los Estados Unidos, a mí la reforma fiscal también me va a afectar. Cada vez que yo mande cualquier tipo de artículo eléctrico o un carro, lo cual yo estoy seguro que lo van a subir de impuesto. Por ese lado, la reforma fiscal va a afectar a todos los dominicanos, inclusive aquellos que en este momento están pataleando, inclusive aquellos que en este momento están pensando que eso solamente va a afectar a la clase media y a los pobres, a esa gente que no tienen doliente cuando se habla del Senado o la Cámara de Diputados, pero también a aquel tipo de personas
que no tienen la capacidad de movilización de masa a nivel nacional, como una forma de ellos dejarse sentir, porque simplemente la reforma fiscal lo va a afectar negativamente. Señores, yo no les quito más tiempo si este tipo de charla, comentario, desahogo, como ustedes quieran llamarle, le llenó de algún tipo de satisfacción. Por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, dejen sus comentarios, pero sobre todo, suscríbanse a este canal. De esa forma, en el futuro, cuando yo subo otro tipo de videos, tú puedes estar seguro que te van a llegar las notificaciones. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.